En la clase de hoy vamos a hablar de el proceso que provoca y luego decanta con la crisis del año 29 y la depresión de 1930, o que se inicia en 1930. En líneas generales, los estudios históricos analizaron ese periodo de intraguerras, un periodo de 20 años que está marcado por una profunda inestabilidad, un periodo en el cual efectivamente, de alguna manera, se ponen a examen todas las certezas que existían respecto del liberalismo económico, de la democracia en términos institucionales. Es un proceso de cambios acelerados, de cuestionamientos, de ensayos, de nuevas formas de organización política, económica y social. Y fundamentalmente, pese a que los autores en líneas generales presentan la etapa de entreguerras como una preparación para la Segunda Guerra Mundial, donde se definirían ahí sí las cuestiones de fondo que habían quedado pendientes con la primera. En la práctica, la característica va a ser la incertidumbre. ¿Qué es lo que deja la Primera Guerra Mundial? Bueno, por un lado, la eliminación de grandes imperios que hasta la Primera Guerra Mundial habían tenido todavía un peso importante en la definición geopolítica a nivel internacional. En el caso europeo, vamos a ver que desaparecen el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso. En el caso de Rusia, el periodo entre guerras va a estar caracterizado por la definición de esa revolución, cuál va a ser el contenido de la revolución, cuáles van a ser las transformaciones profundas que va a llevar adelante, cuál va a ser el proceso de modernización que se va a dar en el marco de la Unión Soviética y a partir de qué momento, y fundamentalmente también de las luchas internas por la definición del poder. Del otro lado, aparece como el gran vencedor de este conflicto los Estados Unidos. Los Estados Unidos que salen como principal deudor del planeta, como la principal potencia, cuyo desarrollo tecnológico es inigualable respecto de las sociedades europeas, sin duda, que no ha debido experimentar la conflagración dentro de su propio territorio, razón por la cual efectivamente su economía está prácticamente intacta. Y en el medio aparece un concierto de naciones, por el lado del este de Europa, empobrecidas, pobres de por sí, desde siempre, por cierto, o por lo menos desde muchos años atrás. Del otro lado, la definición que debe darse en el contexto de las potencias que encabezaron el conflicto, que fueron Inglaterra, Francia y Alemania. En el caso de Alemania, la situación es realmente grave. Por la manera en que ha terminado la Primera Guerra Mundial, hay una decepción respecto de la dirigencia política. El imperio alemán ha caído, se reemplazó por una república débil, la República de Weimar, una república que no tenía representatividad en sus referentes en términos sociales y que además van a ser asociada al fantasma de la rendición, y la rendición en términos muy duros para Alemania en ese Tratado de Versalles. Por esta razón es que vamos a encontrarnos con el hecho de que Alemania es un territorio en el cual lo que priva es una república débil, intentos de impulsar una revolución socialista que parece que avanzan con cierta aceleración al principio, pero que luego van a quedar liquidados a partir de la falta de respaldo que reciben de la Unión Soviética.
que decide privilegiar la tesis del socialismo en un solo país y de que lo fundamental era consolidar la revolución en la Unión Soviética para luego tratar de expandirla y no aprovechar el contexto de inestabilidad de la posguerra como para impulsar esa revolución. Del otro lado, en Alemania, lo que vamos a tener son movimientos nacionalistas, generalmente con una marcada matriz antisionista, compuestos por sectores parapoliciales en su mayoría, por sectores vinculados con las fuerzas de seguridad, que van a desconfiar tanto del comunismo y del socialismo como, por el otro lado, también de la democracia, la cual consideran como un sistema débil, un sistema que, en buena medida, implica la disolución del orden y la generación de condiciones para un avance de las tendencias de izquierda. Alemania está en una situación crítica en su economía, ha sido, su industria, su capacidad productiva ha sido gravemente afectada durante la guerra y luego ha firmado acuerdos que resultan difíciles de sostener en el tiempo por imposición de Inglaterra y de Francia. Y la relación entre Inglaterra y Francia tampoco es buena, porque en realidad se plantea el tema de qué hacer con Alemania en esos acuerdos de Versalles. Si Alemania debía ser el escudo protector de Occidente frente al avance del comunismo soviético, o si se debía aprovechar para hacer leña del árbol caído y financiar a través de exacciones de la enajenación de los recursos alemanes para impulsar la recuperación en Inglaterra y en Francia. Inglaterra prefiere la tesis de Alemania como escudo, Francia con una economía bastante débil, lo que impone su punto de vista respecto de que hay que sacar el mayor provecho posible de la victoria. Pero en la práctica, la guerra había tenido consecuencias terribles, había dejado fuera del mercado alrededor de 22 millones de trabajadores europeos, lo cual planteó de alguna manera cierta expectativa respecto de que se iba a poder recuperar rápidamente el mercado de trabajo y se iba a impulsar un proceso de despegue económico, cosa que no sucedió. No sucedió por diversas razones. En primer lugar, por el atraso tecnológico que tenía Europa respecto de los Estados Unidos. En segundo lugar, porque el aparato productivo estaba bastante destruido a consecuencia del conflicto bélico. Tampoco había capitales suficientes como para impulsar un proceso de inversión acelerado. Las economías se habían acostumbrado a trabajar en el contexto de abandono del patrón oro durante la guerra, de emisión indiscriminada de dinero, inflación casi constante, y en ese